Voy a explicar qué es la cromatografía de gases. La cromatografía de gases es una técnica analítica que sirve para separar y analizar mezclas de sustancias, que esas sustancias pueden evaporarse sin descomponerse. Quiere decir que esta sustancia va a estar siempre en su forma normal y puede tener cambios, pero no va a cambiar como tal. Y es un método para separar, identificar y cuantificar compuestos volátiles mediante un adaptador. ¿Y para qué se utiliza? Principalmente es rápida para los análisis que suelen tener poco tiempo y es rápida. Es sensible ya que detecta cantidades muy pequeñas y permite identificar y medir la cantidad de cada componente. Se utiliza en control de calidad de los alimentos, se utiliza en fármacos, en industrias de sustancias químicas y también se utiliza para análisis ambiental para detectar si alguna sustancia es contaminante o no es contaminante. Yo les voy a hablar sobre los componentes del sistema cromatográfico. Como primer punto tenemos el de fuente de gas portador. Este consta de un tanque que contiene un gas inerte como helio, nitrógeno e hidrógeno y se convierte en una fase móvil del sistema donde transporta la muestra a todo el sistema cromatográfico. Digamos que el gas portador es el vehículo que arrastra la muestra para que éste pueda tener movimiento y la separación pueda ser posible. Como segundo punto tenemos el inyector, que es una cámara calentada que introduce la muestra, ya sea líquida o gaseosa, y lo vuelve volátil. ¿Qué quiere decir esto? Que la convierte en gas rápidamente, donde la introduce en un flujo constante hacia la columna. Y como tercer punto tenemos el de horno de columna oven. ¿Qué quiere decir esto? Que este es una cámara térmica donde controla las temperaturas, contiene una temperatura constante o puede mejorar estas temperaturas para que sea mejor la separación y los componentes puedan ser separados según su volatilidad. Bueno, como punto 4 tenemos el de columna cromatográfica, que normalmente es la fase estacionaria. Básicamente es un tubo largo donde esta fase estacionaria puede ser tanto de un líquido o de un gas. Y aquí ocurre toda la separación de los componentes. Estas moléculas dependen de un tiempo dada a la interacción de esta fase. Como quinto punto tenemos el detector, que registra las salidas de los componentes separados. Consta de tres tipos comunes, que es el FID, que es detector de ionización térmica, TCD, que es detector de conductividad térmica, y SD, que es el detector de captura eléctrica. Normalmente estos datos los convierte como en una señal eléctrica. Y como punto 6 y último es el de selección de adquisición de datos software. Básicamente es donde la computadora y el software registran las señales que da el detector para hacer un cronomatograma y poder identificar, recopilar o cuantificar los resultados que da ese detector. Básicamente los transforma en un gráfico. Bueno, ahora hablaremos sobre los tipos. En este caso hablaremos de dos tipos. El primer tipo que hablaremos va a ser el de cromatografía gas líquido GLC. Se necesita en la fase estacionaria un líquido inmovilizado en un soporte sólido o estas se adhieren a la pared de la columna. Es ideal en compuestos orgánicos volátiles o semivolátiles. Un ejemplo puede ser las fragancias, los solventes o aditivos alimentarios. Recordemos que un compuesto volátil es aquel que se pasa fácilmente a la fase gaseosa mediante pocas temperaturas, mientras que un
compuesto semivolátil, este igual se pasa a una fase gaseosa, pero aquí se necesitan temperaturas más altas y estos compuestos pueden tardar en pasar o pueden pasar fácilmente y así se inicia la separación. El segundo tipo puede ser el de cromatografía gas sólido. Aquí se necesita un sólido en la fase estacionaria, donde este sólido debe ser poroso, puede ser el carbón activado, la sílica o la alumina, y tienen que tener una superficie enorme para retener las moléculas de absorción. Un sólido atrae temporalmente a estas moléculas mediante una absorción física, donde no se necesita reacción. Estos compuestos pueden estar pegados en este sólido y pueden pasar fácilmente y así inicia también el inicio de separación. Y como les dije, puede analizar gases ligeros o compuestos ligeros, que puede ser el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, el dióxido de carbono y algunos hidrocarburos ligeros, que puede ser el butano, el propano o el etano. La fase inmóvil en la cromatografía de gases es un gas portador inerte cuya función principal es transportar los analitos a través de la columna donde ocurre la separación. Este gas no interviene químicamente, este solo arrastra la muestra y permite que interactúe con la fase estacionaria. Los gases más utilizados son el helio, nitrógeno y el hidrógeno. El helio es más común por su estabilidad. El nitrógeno es más económico, aunque hace que los análisis sean más resultados. Y el hidrógeno es muy eficiente, aunque sea muy inflamable. Para lograr buenos resultados, el gas portador debe de ser de alta pureza, seco e inerte, ya que cualquier impureza puede afectar la señal o dañar la columna. Después tenemos el mecanismo de separación. Y aquí en la cromatografía de gases separa compuestos en función de cómo interactúan dos fases. Tenemos la fase móvil con un gas inerte, como ya se los dije, el helio, el hidrógeno o el nitrógeno. Y la fase estacionaria, un líquido o un sólido dentro de la columna capilar. Cuando la muestra está vaporizada, introducida en la columna, cada compuesto experimenta distintos grados de interacción con la fase estacionaria. Estas diferencias generan más tiempos de retención únicos que permiten la separación. En primer punto tenemos la partición. Aquí los analitos se reparten entre la fase móvil y el líquido de la columna. Si el compuesto prefiere la fase estacionaria, pasa más tiempo retenido y eluye más tarde. Si prefiere la fase móvil, se mueve con el gas y eluye más rápido. Después tenemos la absorción, que está en las columnas empaquetadas. La fase estacionaria puede ser un sólido. Los analitos se absorben temporalmente en la superficie y la fuerza de absorción determina cuánto se retrasan. Este mecanismo explica la separación de gases permanentes y compuestos muy ligeros. Después tenemos la volatilidad. Los compuestos con menor punto de ebullición se diluyen antes. La temperatura del horno controla este proceso. En un análisis por cromatografía de gases, si se sube la temperatura, estos disminuyen los tiempos de retención y mejora la resolución para algunos compuestos. Después tenemos la polaridad. Aquí la fase estacionaria puede ser no polar o no polar. En una fase estacionaria no polar, la separación depende casi por completo del punto de ebullición, y en una fase polar, la separación depende de la interacción polar. Yo les mencionaré los detectores comunes de cromatografía. Los detectores son esenciales ya que transforman la separación química que ocurre en la columna en una señal eléctrica mediable. Existen diferentes tipos de detectores comunes. Los que yo les voy a mencionar, uno de ellos es el detector de ionización de llama. Este es el caballo de la batalla de la cromatografía de gases, utilizado para la mayoría de las aplicaciones orgánicas. Su principio de funcionamiento es cuando un compuesto orgánico eluye de la columna, esto cuando es mezclado con hidrógeno y aire, introduciendo una pequeña llama. Entonces esto va a generar que la alta energía de la llama queme e ionice la mayoría de los compuestos orgánicos que tienen carbono.
Se aplica un voltaje a través de la llama, los iones y electrones generados migran hacia los electrodos, creando una corriente eléctrica, y esta corriente es la señal registrada. Otro detector es la conductividad térmica, que mide el cambio de conductividad térmica del gas eluyente. Utiliza dos filamentos calentados, se puede decir que son como unas resistencias. Uno de estos flujos constantes de gas portador puro y el otro es el flujo de la salida de la columna. Cuando un componente de la muestra pasa sobre el filamento de la columna, la conductividad térmica de la mezcla va a cambiar. Esto altera la velocidad a la que el filamento pierde calor, cambiando su temperatura y su resistencia, y el cambio de resistencia genera una señal. Tenemos después el detector de captura de electrones. Es altamente especializado y utiliza radioactividad. El detector contiene una fuente radioactiva, que a menudo puede ser níquel 63, que emite electrones. Estos electrones ionizan el gas portador, creando una corriente de fondo constante. Cuando un compuesto con grupos electronegativos huye de la columna, estas moléculas capturan los iones libres y esta captura provoca una disminución de la corriente de fondo y esta es la caída de señal registrada. Ahora tenemos sus ventajas. Estas tienen como ventajas alta eficiencia y resolución, que es un poder de separación excepcionalmente alto que permite separar ciertos componentes en una mezcla muy compleja. Tenemos la sensibilidad. Sus detectores modernos permiten la cuantificación de compuestos a niveles de partes por millón o hasta incluso partes por billón. También tenemos su rapidez. Las columnas capilares y los gradientes de temperatura permiten que sean análisis un poco más rápido y a menudo completando una separación compleja en menos de 30 minutos. También tenemos que son de un bajo costo operacional, ya que una vez que nosotros que se adquiere el equipo, el costo serían pues realmente los gases y las columnas, y esto pues realmente sería bajo. Y su acoplamiento con el espectrofotómetro de masas pues proporciona una herramienta poderosa para la identificación inequívoca de los compuestos. Ahora, también tiene limitaciones. Una de estas es la restricción de muestras. El requisito fundamental es que el analito debe ser volátil. Esto quiere decir que debe tener una presión de vapor apreciable para poder pasar a una fase gaseosa al inyector. Térmicamente estable, que no debe de descomponerse a altas temperaturas. Las muestras inadecuadas pues no pueden ser utilizadas para un análisis directo. Pueden ser polímeros, proteínas o péptidos, y su identificación, la necesidad de estándares. La GC por sí sola no solo identifica por tiempos de retención. Un tiempo de retención coincidente con un estándar conocido es una fuente de indicación, pero no una prueba definitiva de la identidad de un compuesto.